Tipos de funciones. Buen día, jóvenes. Antes que nada, espero que tengan un excelente día, que todo les salga bien. En este video vamos a explorar un tema que suena algo técnico al principio, pero que se encuentra presente en nuestra vida diaria. Y me estoy refiriendo a los tipos de funciones matemáticas. Para comenzar, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes revisan el clima en su celular y ven que la temperatura está en grados Fahrenheit? ¿Se han preguntado cómo convertir eso a los grados Celsius que usamos aquí en México? ¿O alguna vez han pensado en cómo los ingenieros calculan si un camión puede pasar por debajo de un puente sin chocar? Las respuestas a estas y muchas otras preguntas están en las funciones matemáticas que vamos a revisar hoy. Las matemáticas no son solo números en un pizarrón, son la herramienta que nos permite entender, predecir y construir el mundo que nos rodea. Así que, jóvenes, los invito a prestar mucha atención, porque lo que veremos en este video tiene aplicaciones reales y prácticas que van a encontrar durante toda su vida. Empecemos por lo básico. Ustedes ya conocen las expresiones como x elevada a la 5 más 10x al cuadrado menos 2x. A este tipo de expresiones les llamamos polinomios. Y cuando las usamos para definir una relación entre dos variables, obtenemos lo que conocemos como funciones polinomiales. La forma general de una función polinomial se escribe así: f de x es igual a sub n por x elevada a la n más a sub n menos 1 por x elevada a la n menos 1, y así sucesivamente hasta llegar a sub 1 por x más a sub 0. Ahora, hay algo muy importante que quiero que graben en su mente. El dominio de cualquier función polinomial es todos los números reales. ¿Qué significa esto? Significa que pueden tomar cualquier número positivo, negativo o cero, sustituirlo en la función y siempre van a obtener un resultado. No hay restricciones, no hay valores prohibidos. Dentro de estas funciones polinomiales hay dos tipos que son fundamentales y que vamos a ver con mucho detalle: las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Empecemos con las funciones lineales. La expresión matemática de una función lineal es y es igual a f de x, que es igual a m por x más n. Ahora, ¿qué representa cada parte de esta expresión? Vamos a analizarlo con calma. La letra m representa a la pendiente de la recta. Piensen en la pendiente como la inclinación de una rampa
o de alguna calle empinada. La pendiente nos dice qué tan rápido sube o baja nuestra función. Si la pendiente es positiva, la recta sube de izquierda a derecha. Si es negativa, la recta baja. Y si la pendiente es cero, tenemos una línea completamente horizontal. La letra N es lo que llamamos la ordenada en el origen. En términos más sencillos, es el punto donde nuestra recta cruza al eje vertical, al eje de las Y's. Es nuestro punto de partida. Ahora, déjenme darles un ejemplo muy concreto de la vida cotidiana. Imaginen que van a tomar un taxi. El taxímetro marca una tarifa inicial de 15 pesos. Esa es nuestra N, nuestro punto de partida. Y luego cobra 8 pesos por cada kilómetro que recorren. Esos 8 pesos por kilómetro son nuestra pendiente, nuestra M. Entonces, si llamamos X al número de kilómetros recorridos, la función que representa el costo total del viaje es Y es igual a 8X más 15. ¿Ven cómo con las matemáticas modelan situaciones en la vida real? Ahora quiero que conozcan algunas características importantes de las funciones lineales, para que ustedes puedan identificarlas siempre. Primero, su gráfica siempre es una línea recta, por eso se llaman funciones lineales. Segundo, si n es igual a 0, la recta pasa exactamente por el origen, es decir, por el punto donde se cruzan el eje X y el eje Y. Tercero, si la pendiente M es igual a 0, nuestra función se reduce a Y, es igual a N, que es una función constante. Su gráfica es una línea horizontal que no sube ni baja. Cuarto, cuando tenemos dos rectas paralelas, ambas tienen la misma pendiente. Es decir, si tengo dos rectas paralelas, una con pendiente M1 y otra con pendiente M2, entonces M1 es igual a M2. Quinto, si dos rectas son perpendiculares, es decir, si se cruzan formando un ángulo de 90 grados, sus pendientes tienen una relación especial. M1 multiplicado por M2 es igual a menos 1. O dicho de otra forma, M1 es igual a menos 1 entre M2. Y un dato muy importante que deben recordar: las rectas verticales, esas que son paralelas al eje Y, tienen por ecuación X es igual a A, donde A es un número fijo. Pero aquí viene lo interesante: las rectas verticales no son funciones. ¿Por qué? Porque para un solo valor de X tendríamos infinitos valores de Y. Y eso viola la definición básica de lo que es una función. Ahora vamos a ver una aplicación práctica que van a usar toda su vida. Cuando viajan a Estados Unidos o cuando ven películas
o series americanas, las temperaturas siempre están en grados Fahrenheit. Aquí en México usamos grados Celsius o centígrados. ¿Cómo hacemos la conversión? Pues precisamente con una función lineal. Partamos de dos datos que son hechos científicos establecidos. 0 grados Celsius equivale a 32 grados Fahrenheit y 100 grados Celsius equivalen a 212 grados Fahrenheit. Estos son los puntos de congelación y ebullición del agua respectivamente. Ahora vamos a construir nuestra función lineal. Primero, necesitamos calcular la pendiente m. Para eso, usamos la fórmula. M es igual a y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Sustituyendo nuestros valores, m es igual a 212 menos 32 dividido entre 100 menos 0. Esto nos da 180 dividido entre 100, que simplificado es 9/5 o 0.8. Ahora, usamos la forma punto pendiente de la recta. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Usando el punto donde x es 0, y es 32, obtenemos y menos 32 es igual a 9/5 por x menos 0. Simplificando, y es igual a 9/5 por x más 32. Finalmente, sustituimos y por grados Fahrenheit y x por grados Celsius y obtenemos nuestra fórmula de conversión. Grados Fahrenheit es igual a 9/5 por grados Celsius más 32. Con esta fórmula pueden hacer cualquier conversión. Por ejemplo, si en el pronóstico del tiempo de Estados Unidos dicen que van a hacer 100 grados Fahrenheit, ustedes pueden sustituir ese valor en la fórmula y despejar los grados Celsius y descubrir que 100 grados Fahrenheit son aproximadamente 37.8 grados Celsius. Hace mucho calor. O si quieren saber cuántos grados Fahrenheit son 150 grados Celsius, simplemente sustituyen x igual a 150. En la fórmula, Fahrenheit es igual a 9/5 por 150 más 32, que nos da 302 grados Fahrenheit. ¿Ven cómo una función lineal tan sencilla resuelve un problema que enfrentan constantemente en la vida real? Ahora vamos a dar un paso adelante y estudiar las funciones cuadráticas. Estas funciones tienen la forma y es igual a f de x, que es igual a por x cuadrada más b por x más c. Observen que ahora tenemos x elevada al cuadrado. Por eso las llamamos funciones de segundo grado o
funciones cuadráticas. Estas funciones son extremadamente importantes. ¿Saben por qué? Porque modelan muchísimos fenómenos del mundo real. Cuando patean un balón de fútbol, la trayectoria que sigue el balón en el aire es una parábola, que es precisamente la gráfica de una función cuadrática. Cuando lanzan una piedra, cuando el agua sale de una fuente, cuando diseñan puentes y arcos arquitectónicos, todas esas formas siguen funciones cuadráticas. Ahora vamos a ver las características que deben conocer para identificar y trabajar con funciones cuadráticas. La primera característica, su gráfica es una parábola con eje de simetría paralelo al eje de las Y. Una parábola es esa curva elegante en forma de U que tiene muchas cosas en la naturaleza y en la arquitectura. La segunda característica. La forma de la parábola depende del signo de A. Si A es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba, o como me gusta decir, abre hacia arriba, como una U sonriente. Si A es menor que 0, la parábola es cóncava hacia abajo, abre hacia abajo, como una U invertida o triste. Tercera característica. La parábola corta al eje X en las soluciones de la ecuación A por X cuadrada más B por X más C igual a 0. Pueden ser dos puntos, un punto o ninguno, dependiendo de los valores de A, B y C. La cuarta característica. La parábola corta al eje Y en el punto 0, C. Es decir, cuando X es 0, el valor de la función es C. Quinta característica. Toda parábola tiene un punto especial que llamamos el vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola, dependiendo de si abre hacia abajo o abre hacia arriba. Las coordenadas del vértice son B sub X es igual a menos B dividido entre 2. A y B sub Y se calcula sustituyendo este valor de B sub X en la función. La sexta característica. El eje de simetría de la parábola es la recta vertical X es igual a menos B dividido entre 2A. Esto significa que si doblan la parábola a lo largo de esta línea, las dos mitades coinciden perfectamente. Ahora vamos a resolver un problema real de ingeniería que van a mostrarles el poder de las funciones cuadráticas. Imaginen que hay un túnel de carretera que tiene la forma de un arco parabólico. El túnel mide 5 metros de ancho en su base y 4 metros de altura en su punto más alto, justo en el centro. La pregunta es, ¿puede pasar por ese túnel un camión que mide más de 3 metros de ancho? Y si puede pasar, ¿cuál es la altura máxima que puede tener el camión? Este es exactamente el tipo de problema que deben resolver los ingenieros para garantizar la seguridad en las carreteras. Primero vamos a analizar la situación. Construyamos un sistema de coordenadas poniendo el vértice de la parábola en el punto más alto del túnel. Si el túnel mide 5 metros de ancho, entonces desde el centro
hasta cada lado hay 2.5 metros. Y desde el vértice hacia abajo hasta el suelo hay 4 metros. Para una parábola con vértice en el origen y que abre hacia abajo, usamos la fórmula x cuadrada es igual a menos 4p por y. Ahora, sabemos que la parábola pasa por el punto 2.5 menos 4, porque en el extremo del túnel, cuando nos movemos 2.5 metros horizontalmente desde el centro, bajamos 4 metros verticalmente. Sustituimos este punto en la fórmula. 2.5 al cuadrado es igual a menos 4p por menos 4. Esto nos da 6.25. Es igual a 16p. Despejando p. P es igual a 6.25 dividido entre 16, que es aproximadamente 0.39. Ahora sustituimos este valor en nuestra fórmula. X cuadrada es igual a menos 4 por 0.39 por y. Simplificando, x cuadrada es igual a menos 1.56 por y. Ahora viene la pregunta importante. Si el camión mide 3 metros de ancho, desde el centro del túnel hasta el borde del camión hay 1.5 metros. Queremos saber a qué altura está la parábola cuando x es igual a 1.5. Sustituimos 1.5 al cuadrado es igual a menos 1.56 por menos h, donde h es la distancia desde el vértice hacia abajo. Esto nos da 2.25 es igual a 1.6 h. Despejando h es igual a 2.25 dividido entre 1.6, que nos da 1.44 metros. Pero recuerden que h es la distancia desde el vértice hacia abajo. Como la altura del túnel es 4 metros, la altura disponible para el camión es 4 metros 1.44, que es igual a 2.56 metros. La conclusión: un vehículo de 3 metros de ancho puede pasar por un túnel solamente si su altura no excede los 2.56 metros. ¿Se dan cuenta de la utilidad de las matemáticas? Con una simple función cuadrática acabamos de resolver un problema de ingeniería civil que podría salvar vidas al evitar accidentes. Avancemos ahora a otro tipo de funciones. Las funciones racionales son aquellas que tienen la forma r de x es igual a f de x dividido entre g de x, donde tanto f de x como g de x son funciones polinomiales. En términos sencillos, una función racional es una fracción donde el numerador y el denominador son polinomios. Ahora bien, aquí hay algo absolutamente crucial que deben de grabar en su mente. El dominio de una función racional no incluye los valores que hacen que el denominador g de x sea igual a 0. ¿Por qué? Porque en matemáticas no podemos dividir entre 0. Es una operación indefinida.
no tiene sentido matemático. Entonces, para encontrar el dominio de una función racional, primero deben identificar qué valores de x hacen que el denominador sea 0 y luego excluir esos valores del dominio. Todos los demás números reales sí están en el dominio. Las funciones irracionales son aquellas que tienen la forma f de x es igual a la raíz enésima de r de x, donde r de x es una función racional. En otras palabras, son funciones que involucran raíces, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etc. Ahora, el dominio de estas funciones depende si el índice de la raíz es par o impar. Déjenme explicarles. Si n es impar, como en el caso de la raíz cúbica, la raíz quinta y etc., entonces el dominio de la función irracional es exactamente el mismo que el dominio de r de x. Esto es porque podemos sacar raíces impares de números negativos sin ningún problema. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Y eso está perfectamente definido. Pero si n es par, como en el caso de la raíz cuadrada, la raíz cuarta, etc., el dominio está formado solamente por aquellos números reales para los cuales r de x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque no podemos sacar raíz cuadrada de números negativos en el conjunto de los números reales. La raíz cuadrada de menos 4 no existe como número real, porque no hay ningún número real que multiplicado por sí mismo nos dé menos 4. Ahora vamos a estudiar un tipo de función sumamente importante, las funciones exponenciales. Estas tienen la forma de f de x es igual a elevado a la x, donde a es un número positivo mayor que 0. Las funciones exponenciales son fascinantes porque modelan situaciones de crecimiento o decrecimiento muy rápido. Déjenme darles algunos ejemplos de dónde las encontramos. ¿Han escuchado hablar del interés compuesto en un banco? Eso es una función exponencial. Su dinero crece de manera exponencial. ¿Han visto en las noticias cómo crecen las epidemias o pandemias en sus primeras etapas? Eso es crecimiento exponencial. ¿Saben cómo se desintegran los elementos radiactivos? Siguen un decrecimiento exponencial. Las funciones exponenciales están por todas partes en las ciencias naturales, la economía, la medicina y la tecnología. Ahora veamos las características de estas funciones. Primero, el dominio de cualquier función exponencial es todos los números reales. Pueden sustituir cualquier valor de x. Segundo, la imagen o rango es el intervalo de 0 a infinito, sin incluir el 0. Eso significa que una función exponencial siempre da valores positivos. Nunca llega a 0
ni da valores negativos. Tercero, la función exponencial más importante de todas es f de x es igual a e elevado a la x, donde e es un número muy especial llamado el número de Euler, que vale aproximadamente 2.718. Esta función aparece en prácticamente todas las áreas de las matemáticas avanzadas, la física y la ingeniería. Cuarto, las funciones exponenciales son siempre crecientes. Cuando a es mayor que 1, tienen concavidad que abre hacia arriba y están acotadas inferiormente, es decir, nunca bajan de 0. Finalmente llegamos a las funciones logarítmicas. Estas funciones tienen la forma f de x es igual a logaritmo en base a de x y son la función inversa de las funciones exponenciales elevado a la x, donde a es mayor que 0. ¿Qué significa que sean funciones inversas? Significa que si la exponencial eleva a la potencia x, el logaritmo nos dice a qué potencia debemos elevar a para obtener x. Son operaciones que se deshacen una a la otra. La función logarítmica más utilizada en matemáticas, ciencias e ingeniería es el logaritmo natural o logaritmo neperiano, que se escribe como f de x es igual a ln de x. Este logaritmo tiene base e, el mismo número de Euler que vimos en las exponenciales. Las características de las funciones logarítmicas son: primero, el dominio es el intervalo de 0 a infinito, sin incluir el 0. Solo podemos calcular logaritmos de números positivos. Segundo, la imagen es todos los números reales. El logaritmo puede dar cualquier valor positivo, negativo o 0. Tercero, son funciones crecientes. A medida que x aumenta, el logaritmo también aumenta, aunque lo hace cada vez más lentamente. Ahora déjenme darles un dato curioso sobre los logaritmos. Los logaritmos fueron inventados en el siglo XVII por un matemático escocés llamado John Napier. ¿Para qué los inventó? Para simplificar los cálculos astronómicos tremendamente complejos que se hacían en esa época. Antes de las calculadoras y computadoras, los logaritmos eran la herramienta más poderosa para hacer cálculos con números muy grandes o muy pequeños. Hoy en día, los logaritmos están en todas partes. En química, cuando calculamos el pH de una solución; en música, cuando medimos la intensidad del sonido en decibeles; en sismología, cuando medimos la magnitud de un terremoto en escala de Richter. Todas estas escalas son logarítmicas. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Hemos recorrido juntos un camino muy importante por el mundo de las funciones. Permítanme resumir lo más importante de lo que hemos hablado hoy. Aprendieron que las funciones lineales nos permiten modelar relaciones proporcionales, constantes,
como la conversión entre grados Celsius y los grados Fahrenheit, o el costo de un viaje en taxi. Su gráfica es siempre una línea recta y son las funciones más sencillas y directas que existen. Descubrieron que las funciones cuadráticas modelan trayectorias y nos permiten resolver problemas complejos de ingeniería, como calcular si un vehículo puede pasar por un túnel. Su gráfica es una parábola, esa curva elegante que encontramos en la naturaleza y en la arquitectura. Vimos que las funciones racionales son fracciones de polinomios y que debemos tener mucho cuidado con su dominio, porque no podemos dividir entre cero. Conocieron a las funciones irracionales, que involucran raíces, y aprendieron que debemos ser cuidadosos con los números negativos cuando trabajamos con raíces de índice par. Exploraron las funciones exponenciales, que modelan situaciones de crecimiento o decrecimiento muy rápido, como el interés compuesto o la propagación de enfermedades. Y finalmente, estudiamos las funciones logarítmicas, que son las inversas de las exponenciales y que se usan para medir magnitudes en escalas especiales como el pH, los decibeles o la escala de Richter. Pero más allá de todas estas definiciones y características técnicas, quiero que se lleven algo fundamental. Las funciones no son solo fórmulas abstractas escritas en un pizarrón. Las funciones son el lenguaje con el que describimos, entendemos y predecimos el comportamiento del mundo que nos rodea. Desde calcular cuánto va a pagar en un taxi, hasta diseñar un puente que sea seguro para que pasen miles y miles de vehículos, desde predecir cómo se va a propagar una enfermedad, una pandemia, hasta calcular cuánto dinero van a tener en su cuenta de ahorros dentro de 10 años, las funciones están ahí, trabajando silenciosamente para nosotros. Los invito, jóvenes, a que a partir de este momento, cuando vean cualquier fenómeno en su vida diaria, el precio de algo que aumenta con el tiempo, la altura que alcanza una pelota que lanzan al aire, el crecimiento de las plantas en un jardín, el enfriamiento de una taza de café, se pregunten, ¿qué tipo de función podría modelar esto que estoy observando? Esta curiosidad matemática es capacidad de ver las matemáticas en el mundo real. Es lo que los va a convertir en pensadores críticos, en solucionadores de problemas, en personas capaces de entender y transformar la realidad que los rodea. Las matemáticas no son el enemigo, no son algo aburrido o inútil. Las matemáticas son una herramienta poderosísima que les va a servir en cualquier carrera que elijan, en cualquier camino que tomen en la vida. Y todo empieza aquí, entendiendo estas funciones que hemos estudiado hoy. Recuerden, cada función es una historia que espera ser contada. Cada ecuación es un problema del mundo real que espera ser resuelto. Y cada gráfica es una ventana que nos permite ver patrones ocultos en la naturaleza y en la sociedad. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Recuerden suscribirse al canal, no les cuesta nada, no les quita mucho de su tiempo. Denle me gusta al video, comenten y compártanlo. Saludos.